amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Hurtado. Bienvenido. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado una vez más nuestra invitación y también queremos agradecerle a toda la gente que a esta hora se está uniendo a nuestro super chat y a nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a nuestras llaves, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontana Camino, a Loli Espinosa y a muchos otros que forman parte de nuestro equipo de moderadores. Mil gracias y recuerden que estamos en una plataforma donde se requiere que prácticamente no se usen algunas de las palabras. También queremos agradecerle a toda la gente que nos está apoyando desde nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su patrocinio. Hoy tenemos un programa con una persona que sabe muy bien sobre seguridad global y estamos haciendo este programa en vista de todas las amenazas que han estado siendo identificadas no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, que son consideradas por los expertos como amenazas híbridas. Híbridas porque vienen de una guerra híbrida a la que está siendo sometida Occidente. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales de esa guerra híbrida? Ya Eduardo nos los va a explicar, pero tienen que ver, entre otras cosas, con el espionaje y también con los ataques a la seguridad, desinformación, etcétera. Eduardo, explícale a la gente que no sabe lo que es una guerra híbrida, cómo podemos identificarla y a qué estamos refiriéndonos exactamente. Gracias, Mabel. Bueno, ¿qué no ha pasado en los últimos meses en los Estados Unidos? La guerra híbrida, como lo estabas mencionando, es lo que está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos. Son estrategias militares en lo que se utilizan medios, procedimientos, ya sea la fuerza, ya sea convencional o por cualquier otro medio irregular. Y lo hemos visto hoy en día con todo lo que es insurgencia, terrorismo, migración, que está de moda ahorita en los Estados Unidos, recursos naturales. Hemos visto mucho sobre este tema del calentamiento global que se puso de moda. Eh, Cualquier otro método sofisticado donde se empleen tecnologías como la guerra cibernética, métodos de influencia como lo hemos visto en las falsas noticias, la diplomacia, la guerra jurídica, la intervención electoral del extranjero, influencia sobre la población virtual. eh, Todo esto es no es un nuevo tipo de guerra, pero es lo que estamos viendo hoy día y que está cambiando la manera en que se desenvuelve todos los gobiernos, las economías y todas esas, ¿no? Eh, para estos agresores es una estrategia muy inteligente. Ellos generalmente se caracterizan por atribuirle los ataques a otros, que lo hemos visto también mucho en el socialismo, ¿no? Ellos lo llevan así como una negación, lo llaman plausible, en donde le echas la culpa a los demás de todo lo que tú estás haciendo. Entonces, los conflictos híbridos implican esfuerzos a diferentes niveles. Y el objetivo es desestabilizar un estado funcional, provocar la polarización de la sociedad, que lo hemos visto hoy en día. Eh, la gente, enemigos contra la sociedad, enemigos unos con otros sin saber realmente por qué y siendo manipulados por el mismo autor de esta guerra híbrida, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con las guerras convencionales, en lo que llaman el centro de gravedad de la guerra híbrida, es el sector determinado de la población. El enemigo trata de influenciar a los estrategas políticos más destacados y los principales responsables pues, de esa toma de decisiones combinan esa presión de operaciones subversivas, entre comillas, pero generalmente el agresor eh, yo creo que lleva estas operaciones de modo clandestino y no asumen nunca la responsabilidad o las posibles represalias, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y en este caso también estamos hablando, Eduardo, de lo que son los ciberataques, ¿no? Que se han puesto de moda no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y otro aspecto que se señala es la intención de atacar a lo que se conoce como las infraestructuras críticas, de tal manera de crear mayor caos y que por lo general los actores
u autores de esos atentados no aparecen. Cuando estamos revisando todo lo que está pasando en Estados Unidos, no nos queda sino recordar el caso que viene dentro de la narrativa del régimen de Nicolás Maduro, que cada vez que hay un apagón, él dice que es un ataque a una infraestructura crítica, que en este caso sería o el Guri o las centrales eléctricas, etcétera. En el caso de los Estados Unidos hemos visto varios ataques cibernéticos a lo que son las estructuras de información y comunicación de agencias del Estado norteamericano, que se supone deberían tener tal vez un mayor cuidado, puesto que aquí en las guerras híbridas también van a la par del desarrollo tecnológico. Pero en este caso en particular, los Estados Unidos son una potencia en el área de desarrollo tecnológico. Sin embargo, estos actores malos han sido capaces de intervenir y de atacar cibernéticamente la infraestructura crítica de comunicaciones del gobierno federal. ¿Qué se puede hacer una vez que se hayan identificado esas acciones de los agresores? Porque o Estados Unidos está preparado para eso o no hay suficientes planes de ciberseguridad. ¿Qué es lo que pasa Ujú. exactamente? Ahí hay dos respuestas, sí y no. Vamos a empezar por una, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de seguridad cibernética o seguridad física, el primer enemigo de un sistema de seguridad viene de adentro de la organización. ¿Ok? Entonces, para que un enemigo, al estilo de arte, el arte de la guerra, ¿no? La táctica es jugar al desgaste físico y mentalmente, los recursos, es ganar, la intención es ganar el territorio físico y las mentes de tus oponentes. ¿Cómo? Infiltrándolo, ¿verdad? Cuando dijiste espionaje. Entonces, el objetivo no es la destrucción del oponente, sino la conquista de su espacio. Entonces, tú infiltras a la organización y lo que llamas hackeo realmente es simplemente abrir la puerta para que entre el enemigo. Esto es sumamente devastador porque hoy en día dependemos mucho de la tecnología. Hay empresas que se dedican a, o mejor dicho, dentro de los planes de recuperación de operaciones, planes de emergencia, reacción ante emergencia, gerencia de crisis, todas esas cosas que nosotros manejamos en materia de seguridad, contemplan a una organización seria contemplan las pruebas de vulnerabilidad. Es decir, tú todo el tiempo tienes que estar haciendo pruebas de vulnerabilidad para saber si tu sistema está protegido, pero al mismo tiempo tienes medidas administrativas para controlar ese riesgo, porque tú quieres eliminar el riesgo y haces un análisis de riesgo sobre tu sistema, sobre todo si son empresas críticas que manejan tecnología e información sumamente crítica, tienes que hacer blindar esa información. Entonces, los daños colaterales, cuando tú haces un análisis de impacto, tú dices, bueno, yo no puedo dejar esto desprotegido. Si me lo hackean, entonces hay que ver realmente no quién me lo hackeó, sino quién permitió que hackearan ese sistema. Y en ese caso, habría acciones que se pueden tomar rápidamente, porque Bueno, mira, te por voy a ejemplo, decir te ajá, voy a decir algo, sí, vuelvo y te respondo, sí y no, ¿no? Todo depende de la voluntad del Estado, ¿ok? Lo que pasa es que estamos hablando, y lo hemos hablado en otras oportunidades, que cuando la inseguridad es una estrategia de Estado, lo lógico es totalmente ilógico, ¿no? El servicio secreto de los Estados Unidos, el FBI y otras organizaciones de seguridad del Estado de los Estados Unidos tienen sistemas para detectar con 7 meses de anticipación cualquier amenaza cibernética. Entonces, cuando ocurre algo así, las primeras preguntas es, bueno, ¿dónde estaba esta gente? ¿De qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los sistemas de alerta, con la big data, con los análisis? Nosotros tenemos gente muy capaz, pero como te dije, estamos infiltrados. ¿A quién le conviene esta crisis? Porque hemos visto en muchas situaciones que han sucedido en los Estados Unidos que son crímenes o caos inducido. Entonces, pudiésemos alegar, según lo que nos informan los medios de comunicación, es que hay hubo un ataque de un hacker ruso o chino, pero resulta que el ataque es interno o se permitió que se efectuara ese ataque desde adentro. y en ese caso,
Eduardo, estaríamos hablando de que hay actores internos que han sido neutralizados a través de diversas vías que son utilizadas por estos actores enemigos o actores malos, como por ejemplo, en muchos casos se ha identificado que el régimen de Xi Jinping, por ejemplo, ha logrado infiltrar a sus espías en varios organismos y esos organismos se dejan seducir o por corrupción o por otros beneficios que le ofrece el actor suprarregional en este caso. Y con los rusos también va lo mismo, ¿no? Hay en estos momentos, y vale la pena recordarle a todos los que nos están viendo, que dentro de las estrategias de guerra híbrida está, por un lado, la diplomacia tradicional, pero por el otro lado, el espionaje. En este caso en particular, estamos hablando de dos ramas que pareciera que tienen un solo sentido, un solo objetivo, y es penetrar y acabar con el enemigo, que en este caso serían los Estados Unidos. Pero, ¿cómo lograr identificar? Porque cuando recordamos siempre las palabras del exsecretario de Estado Mike Pompeo, cuando él expuso frente a la nación y al mundo lo que estaba haciendo el Partido Comunista Chino en los Estados Unidos en sus diversos ángulos educativo, en el adoctrinamiento, en el manejo de los medios de comunicación, que prácticamente pues ha penetrado los grandes medios corporativos. También habló de la presencia de Disney o de Hollywood, que se veían desvanecer en función de lograr negocios en China porque es un mercado apetitoso, porque tiene millones de personas que están consumiendo porque de alguna manera pues se ha mejorado el consumo en China. Pero ¿cómo puede verse eso ya desde el punto de vista del Estado norteamericano como tal y particularmente de un experto en seguridad que observa que las vulnerabilidades parece que están siendo cada vez más explayadas por parte de los enemigos de Estados Unidos y de Occidente? Bueno, mira, el arte de la guerra, ¿no? Toda guerra es un engaño. Si puedes engañar al enemigo antes de la batalla, es más probable que gane, ¿no? Cuando el zarpazo de un halcón destroza el cuerpo de su presa, es porque es el momento adecuado, ¿no? Eso lo dice el arte de la guerra. Ahora fíjate bien, eso es el dolor de cabeza de hoy en día de los sistemas de seguridad de los Estados Unidos. La infiltración de agentes de inteligencia de otros países, de agentes de espionaje. China, por ejemplo, esto no es nuevo, esto tiene más de 15, 20 años que hemos estado siendo infiltrados nuestros principales sistemas de seguridad, llámese FBI, CIA y todo eso. Y decía James Olson que fue vicepresidente del Servicio de Contrainteligencia de la CIA, su preocupación al ver de que los ciudadanos chinos venían e inscribían a sus hijos en el sistema educativo de los Estados Unidos y esos hijos se hacían ciudadanos, inclusive eran ciudadanos norteamericanos de segunda y tercera generación, pero que habían sido adoctrinados, sus abuelos, sus padres, para servir a China. ¿Qué pasa? Que esos individuos luego eran formados con esa mentalidad de inteligencia y lograban ingresar en la CIA, en el FBI, en la NSA, en el Army, en todas estas organizaciones. Pero después eran reclutados por su facilidad de hablar en mandarín, hablar otros idiomas, y eran reclutados por estos organismos de inteligencia y servían de doble agente sin que nosotros supiésemos o no teníamos un servicio de contrainteligencia tan eficiente o tan numeroso, con buenos analistas que dijeran, mira, esta persona es un doble agente. Nos dábamos cuenta que eran doble agentes porque también el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos reclutaba a otros espías de doble agente y eran ellos los que decían, mira, tú tienes un espía infiltrado, fulano, fulano, fulano y fulano. Entonces teníamos a los rusos, a los castristas y teníamos a los chinos. En la actualidad todavía los tenemos. Entonces, ha sido inclusive el FBI
ha infiltrado a la CIA para monitorear los servicios de contrainteligencia. Entonces, imagínate tú, ¿por qué eso pasa? Porque mucha gente a mí me dice, Maybor, bueno, ¿y qué pasa con los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos? Como que no sirven. Bueno, pero es que sí, hemos sido infiltrados desde hace muchos años. Cuando JF Kennedy murió, la CIA estaba infiltrada, tenía cierta complicidad al respecto. Entonces, esto no es nuevo y esto es un trabajo de paciencia, un trabajo de día a día a través del tiempo y bueno, hoy en día estamos viendo los resultados de no tener una estructura sólida y un servicio de contrainteligencia independiente totalmente entre sí. En el caso, por ejemplo, de la clase política, hemos visto cuáles son los mecanismos que utiliza tanto el Partido Comunista Chino como los mismos sistemas rusos para infiltrarlos. Por lo general se les paga las campañas electorales, por eso es que es importante abrir un ojo a la hora de ver de dónde vienen los fondos. Hay muchos mecanismos para lavar dinero proveniente de Ujú. enemigos externos y obviamente también del crimen organizado transnacional. En el caso de los políticos aquí en los Estados Unidos ya se han detectado, son varios los casos en los que hay finanzas provenientes de gobiernos que son considerados hostiles o enemigos de los Estados Unidos. Valga la redundancia y volvemos nuevamente a mencionar los países: China, Rusia, Irán, Venezuela también está metida dentro de este grupo. Entonces te pregunto, ¿hay elementos de corrupción y elementos de financiamiento de campañas electorales a políticos que van desde candidatos a alcalde hasta candidatos a representantes o senadores del Congreso de los Estados Unidos, incluyendo además candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, cosa que nos revela una estructura de infiltración bastante elevada y un nivel de corrupción que pareciera que se está alimentando? Adicionalmente a ello, vale la pena destacar, y quisiera que lo explicara, está el papel de los medios de comunicación en ese proceso, porque también son infiltrados y trabajan imponiendo narrativas y relatos que no necesariamente son reales, o imponiendo actores que no necesariamente son los que gozan de la mayoría o la preferencia del pueblo norteamericano. Bueno, y el que no crea todo eso que tú estás diciendo no merece ver este programa más nunca ni ningún programa. La inocencia que le quieren vender es otra cosa. Pero bueno, mira, eh, primero tenemos que ver de dónde sale cuál es el músculo financiero de estas organizaciones internacionales que les conviene infiltrar la política y el sistema económico de otros países, ¿verdad? China ha sido muy inteligente en infiltrar todos los países en el mundo y tener bases de operaciones y de servicios de espionaje en cada uno de esos países. En una visita que hice a Panamá, me di cuenta que los chinos ya estaban básicamente apoderándose del sector petrolero que están haciendo en Panamá. Por otro lado, también me enteré de que habían políticos panameños que estaban recibiendo $4,000 por cada ciudadano chino ilegal que le dieran documentos. Y ya por ahí te empiezas a ver, dentro de poco ya esos ciudadanos chinos son empresarios, tienen un negocio, y se meten en la sociedad porque ya empiezan a generar un revenue, una rentabilidad y ganancias y se hacen importantes en la sociedad. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene principalmente el financiamiento o el músculo poderoso de dinero? Del narcotráfico. Detrás de todo eso está el terrorismo, pero no vamos a hablar de eso. El narcotráfico es el cash flow para obtener todos esos resultados. Y cuando tú tienes una cartera, que estamos hablando de cuatrillones de dólares, esto sonará medio raro, pero eso es muchísimo dinero, muchísimo. Tú te das el lujo de comprar cualquier político, de sembrar cualquier alcalde, gobernador, inclusive presidente. Entonces, ese concepto que nosotros teníamos antes de que el presidente era el que mandaba en un país, hemos descubierto que no es así. El presidente llega ahí porque por su ambición dice, mira, yo me vendo, yo hago lo que sea, pero háganme presidente porque yo quiero ser presidente. Y cuando lo tienes ahí, bueno, los que dominan a esa figura presidencial son los grandes magnates del narcotráfico. Cuidado si el presidente también no es parte de ese sistema, porque el narcotraficante que se hace multimillonario le conviene ingresar en la política
para él resguardar su integridad, sus bienes y todas esas cosas, resguardarse o blindarse jurídicamente para que no le hagan nada. El único que no le salió bien eso fue a Pablo Escobar Gaviria, porque en esa época todavía se podía decir que había un poquito de gobierno, ¿no? Bueno, y también Entonces, a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que lo estamos esperando aquí en Nueva York, que está siendo acusado por los fiscales federales de delitos de narcotráfico y de sí, abuso. pero ¿qué pasa con ese señor? Ya que lo menciona, la avaricia, le tendieron una trampa y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a dar y te vamos a meter en la jugada del narcotráfico. Y dijo, no, bueno, yo mismo soy, me voy a meter en este negocio multimillonario. Y de repente lo que no se dio cuenta es que él no era parte del clan de la franquicia cubana. Entonces, esa dictadura científica le dice a Celaya, mira, ok, tú me pagaste esa franquicia y la franquicia contempla el plan de recuperación de tu poder. Si te sacan, no te preocupes, más adelante vamos a hacer lo imposible para traerte. ¿Y dónde está Celaya ahorita? No es el presidente, pero la esposa es el presidente. Entonces, Todos dicen que él es el presidente. bueno, obviamente, es una Exacto. figura ahí, pero el que está mandando es él, porque él es parte de ese Dream Team latinoamericano. Entonces, y lo hemos conversado en otras oportunidades, siempre cuando hablamos de narcotráfico, que es un tema sumamente delicado, hablamos de México para abajo, pero nunca mencionamos a Canadá, o a otros países como Estados Unidos. Y yo siempre le pregunto a la gente, ok, en Latinoamérica se produce toda la droga y se trafica todo hacia los Estados Unidos. Pero ¿y quién en Estados Unidos es el que está haciendo el billete? Porque Estados Unidos es el que está pagando toda esa droga, porque si no, no viniera para acá. Entonces, aquí no se ha juzgado, aquí no hay ningún Chapo gringo, no hay ningún Pablo Escobar gringo, no hay ningún gringo con apellido, el ciudadano norteamericano tradicional que tú digas está solicitado por narcotráfico. Entonces, cuando capturan un narcotraficante traficante de alto nivel como el Chapo Guzmán, la pregunta de las mil lochas viene, ¿no? ¿Cuántas personas en México han sido capturadas o con orden de detención basado en las declaraciones del Chapo Guzmán? Porque tú me vas a decir que al Chapo lo encerraron y no lo declararon, no le hicieron preguntas. No, todo eso me imagino que es confidencial y lo tendrán ahí en la DEA y deben haber nombres y apellidos y operaciones y todo eso, pero al mismo tiempo tú no ves que a nadie les jalan el gatillo en México. Entonces, han infiltrado tanto con ese poder económico, ¿ok? Porque el narcotráfico también tiene una red de inteligencia increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves que el juez que tiene que jalar el gatillo, tiene que dictar una sentencia, resulta que el juez también ha sido comprado o que el hijo del juez tiene negocios por aquí. Y básicamente tú vas creando esa estructura, ese esqueleto, ese backbone en tu sistema judicial, político, policial, la DEA, aquella. Y cuando te vienes a dar cuenta, cuando quieres accionar legalmente o jurídicamente en contra de un crimen, no puedes porque el sistema está arropado con tanta gente que está ya corrompida. En otro aspecto que quería tocar contigo, porque eso está también en la palestra pública, Eduardo, y tiene que ver con los negocios del hijo del actual presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, con naciones que se consideran hostiles u enemigas, como en este caso China y Rusia. También Ucrania, que es un país con el más pobre de Europa, con altos niveles de crimen organizado, con una caótica organización y estructura política y con altos niveles de corrupción y de delincuencia gubernamental. Pero tomando en cuenta el caso de Ucrania, pero también el hecho de que se haya evidenciado a través de estos correos electrónicos que están en estos momentos bajo investigación del Departamento de Justicia a través de la Fiscalía del Distrito de Delaware, que Hunter Biden habría recibido y realizó acciones de lobby para gente que es considerada enemigo de los Estados Unidos, oligarcas, rusos y negocios con empresas que tienen que ver directamente con los servicios de inteligencia del Partido Comunista Chino, que es el gobierno del régimen de Xi Jinping. Es decir, estaríamos hablando de qué elementos cuando vemos que el hijo del presidente, para la época que se hicieron estas actividades, Joe Biden era vicepresidente y estaba encargado de esa área en particular. Entonces, Rusia.
China y Ucrania como factores principales de los negocios de Hunter Biden. ¿Hasta qué punto puede aceptarse esto? Yo lo veo, Eduardo, como un gran reto a estas instituciones vulneradas por los enemigos de los Estados Unidos. Porque si la justicia no opera y perdona a Hunter Biden, a Ujú. pesar de que existen algunas evidencias que se han documentado que son reales, entonces estaríamos hablando de un debilitamiento de las instituciones. Y si lo condenan, entonces estamos hablando que el presidente de los Estados Unidos, a través de su hijo, estaba en contacto con gobiernos extranjeros con razones que no eran de Estado. Para ese momento él era el vicepresidente, es decir, él estaba a cargo del manejo directo de la política de esos países. Bueno, yo digo que el sistema jurídico de los Estados Unidos está herido. Herido porque está limitado entre muchas cosas. Y hablábamos muchísimo hace algunos años sobre Burisma Holding, ¿no? Y este individuo que tiene un prontuario policial como criminal, este criminal de cuello blanco, ejecutó lo que llaman en inglés triple dipping, ¿no? Comió de tres lugares, como fue China, Ucrania y Rusia. Ahora, perdón, dice que recibió 3.5 millones, ¿no? De una multimillonaria Rusia, Elena Baturina, la mujer más rica, actualmente viuda en Rusia. Pero 3.5 millones, eso no es nada, eso no es nada para esa gente, eso es la caja chica, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pero sí, hemos visto a esta señora que es la pupila del actual presidente, que está promovida para ocupar un cargo de justicia en los Estados Unidos, cómo el Partido Republicano barrió con ella, que ni siquiera sabía definir lo que era una mujer y ha hecho el ridículo en todas las entrevistas, pero sin embargo va para arriba. O sea, yo veía eso y yo decía, bueno, esto es un show y no es porque los republicanos no quieran que, no, es que no pueden, no tienen el poder para parar eso, aunque quieran y se hagan resistencia. El sistema está tan infiltrado. eh, y esto a veces uno no lo puede discutir con todo el mundo porque la gente se deprime cuando uno dice que estos son crímenes de alta magnitud. Y sin embargo, después que tú ves toda la incompetencia de este individuo, de esta mujer, sin embargo la llevan ahí, porque parte del sistema es protegernos jurídicamente, porque cuando cometamos crímenes vamos a cambiar las leyes para que delinquir sea legal. ¿Ok? Y suena irónico, pero es así, eso es lo que están haciendo. Entonces, con este individuo, eh, yo siempre digo, Maybor, que la lógica o lo que el sistema científico te dice que debería ocurrir, realmente hoy día es totalmente diferente, porque aquí este individuo debería ser juzgado, pero no ahorita, esto debió haber sido juzgado antes, hace 2, 3 años que esto era un escándalo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ok, no lo juzgaron antes de que este señor fuera presidente, porque lo taparon, el sistema lo tapó y lo ocultó, lo engavetó para que el otro señor pudiese ser presidente. Pero la pregunta de las mil lochas de nuevo es, ¿por qué lo sacan ahora? ¿Por qué ahora quieren destapar esto? ¿Con qué intención? Entonces vamos un poquito más adelante. Tenemos un individuo que no está mentalmente bien, que no está físicamente bien, que políticamente está mal, pero es lo que yo llamo, y te comenté en una oportunidad, el crimen perfecto de la logia internacional. La responsabilidad no se delega, por consiguiente el presidente de los Estados Unidos es responsable de todo lo que está pasando, pero no lo puedes meter preso porque es un anciano, tampoco lo puedes meter preso porque va a decir que está loco. Entonces, ¿será que llegó la hora que hay que jubilar políticamente a este individuo y ahora vamos a sacar esto en los medios de comunicación y vamos a levantar esta carta para quizás hacer una transición política hacia la jubilación de este individuo? Entonces, me sorprende también que los medios de comunicación que taparon todo esto, ahora lo están destapando como el gran escándalo del hijo del presidente. Pero ¿y dónde estabas hace 2, 3 años cuando estábamos discutiendo esto? ¿Por qué no lo hiciste antes de la campaña política? ¿Por qué lo haces ahora entonces? Entonces, es evidente que los medios de comunicación yo no creo que estén infiltrados. Lo que pasa es que cuando vuelvo atrás de nuevo,
Cuando tú tienes el capital para, no para infiltrar un medio de comunicación, para comprarlo, ¿ok? Compro, o sea, y si no me lo venden, lo hago. ¿Ok? Porque con $1.000 millones hago la estación de televisión que sea, pero con el capital que tengo, el músculo financiero, compro Univision, compro X, todas las principales, o creo una red completa de medios de comunicación y una mentira dicha 1.000 veces se vuelve realidad. Entonces, para nosotros es sumamente sospechoso de que ahora se esté desarrollando este mercadeo político en contra de este individuo que toda la vida ha sido culpable y es un gran criminal vestido de blanco en la Casa Blanca, que estamos infiltrados por ahí y ahora lo están sacando. Entonces no sabemos si esto es la transición de lo que hemos hablado muchísimas veces, que es la vicepresidente mujer hacia la presidencia. Está de moda esto de mujeres al poder y todas estas cosas. No tengo nada en contra de las mujeres, siempre y cuando sean competentes en el cargo que le van a otorgar, pero, yo creo que esta es parte de la agenda. Lo hemos conversado mucho. O sea, estaríamos hablando entonces que la vulnerabilidad del sistema es mucho más amplio de lo que muchos norteamericanos creen, motivado, entre otras cosas, a que existe una infiltración directa y hay una aplicación de acciones y una toma de decisiones que no necesariamente van por la máxima figura, sino que se toman por detrás a oscuras y que hasta el momento nadie sabe exactamente quiénes son. Porque a Eh, nosotros también nos ha parecido muy extraño que esto salga a relucir ahora y no en el 2019 cuando se hicieron las primeras acciones y las primeras publicaciones que hizo después en el 2020 el diario The New York Post y que fueron catalogadas como desinformación rusa, como una campaña rusa para evitar que se produjera unas elecciones en los términos que ellos estaban esperando y adicionalmente a ello luego fueron catalogadas como la gran conspiración. De hecho, pues existen todavía y hay algunos medios que han borrado lo que escribieron en el 2019 y 2020 cuando esto empezaba apenas a revisarse. Y bueno, hasta llamaron prácticamente pagado por los rusos a uno de los socios de este hombre, que era Tony Bobolowski, que él habló y dio una rueda de prensa y dijo, bueno, yo soy, porque yo estuve allí y dijeron que no, que el tipo estaba trabajando para los rusos o para una campaña electoral de alguien. Entonces, estamos hablando de una amplia vulnerabilidad, Eduardo, de todo lo que es el sistema como tal. bueno, mira, y cómo llegan ahí de manera democrática, ¿verdad? O nos hacen creer que es de manera democrática. Fíjate que hoy conversaba con un compañero y hablamos de la compañía Indra, ¿no? Sobre las elecciones en Colombia. Pero resulta que cuando investigamos esa compañía, está en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Entonces, cuando vemos a Petro, Gustavo Petro, viajando a España, conversando con los directivos de Indra, tú dices, bueno, ¿y qué está haciendo ese señor ahí? ¿Por qué este señor está hablando con la empresa que va a auditar a esto? ¿Por qué Iván Duque no audita y no para esto? ¿Por qué Iván Duque no toma acciones para tratar de frenar ese fraude? Entonces, cuando vemos esta empresa que está asociada ¿cómo se llama? La Smartmatic, y todos sus accionistas tienen que ver con todos los fraudes que se han cometido a nivel internacional en materia de elecciones, tú dices, compadre, 2 más 2 son 4. Aquí, como lo describí yo en mi libro, si Iván Duque no frena, desde hace 3 años lo dije, no frena a Gustavo Petro, el próximo presidente de Colombia va a ser este señor. Desafortunadamente es así. Así que veo, y ojalá me equivoque, y ojalá este señor no llegue a la presidencia. Sin embargo, estamos en un momento en que somos vulnerables, somos manipulados a diario con los medios de comunicación, nos siembran y nos programan y eso no solamente es negativo para construir una sociedad sana, sino que también está enfermando mentalmente a la sociedad. He visto muchísima gente programada que reacciona de manera agresiva, diferente, opinan cosas que tú dices, realmente tú tienes idea de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en el mundo, en Latinoamérica, en Ucrania. Eh,
cuando dicen, sí, que Putin es un malvado que está asesinando a todos esos ucranianos y tal, pero tú sabes quién es el presidente este de Ucrania también. Tú sabías que ese tipo es un ladrón criminal, asesino, es un malandro de alta categoría también. No, lo que pasa es que tú eres prorruso, me dicen. Yo le digo, no, yo no soy prorruso, yo estoy de acuerdo que Putin es un desgraciado, que no debería estar en el gobierno, pero tú estás de acuerdo con que este presidente también es responsable de las muertes de los ucranianos, porque la responsabilidad no se delega. Y para tú acusar a Putin de crímenes de guerra, también te van a acusar a ti, porque tú estás mandando, casaste una pelea innecesaria con una potencia mundial como es Rusia, y ahora te vas a quejar porque te están dando palo y están matando a los ucranianos. Entonces, hay muchas cosas aquí que hay que ir analizando. Si tú pudiese darle un mensaje o un consejo como experto en seguridad a la gente que nos está viendo, Eduardo, para evitar caer en el juego, es decir, evitar ser arrastrado por las narrativas o por la imposición de ese relato, por los actores malos, pareciera que estamos frente a muchos actores malos, o sea, no es que es exclusivo de un lado u otro, pero estos actores malos quieren acabar porque están entrando en la pelea para acabar ya ni siquiera lo que es los Estados Unidos por lo que hace, o Occidente por lo que hace, sino por lo que es, por sus principios, por sus valores, por lo que representa en materia de libertad y democracia, hacia allá que están metiendo todo esto porque los actores malos buscan es justamente imponer un nuevo modelo que no necesariamente tiene libertades, que no necesariamente tiene la ley para todo el mundo y entonces están atacando las propias vulnerabilidades para que la misma gente, como decimos en Venezuela, se pisen las mangueras entre ellos mismos y bueno, entonces defendemos la libertad pero metemos censura. Defendemos la libertad de empresa, pero confiscamos y nacionalizamos. O sea, ¿qué le puedes decir a esa gente? A todos los que nos están viendo, que no son expertos en seguridad, que no son expertos en guerra híbrida, pero que son víctimas de estas amenazas que se están haciendo transversalmente en toda la sociedad con el objetivo que tú lo dijiste al principio, de polarizarla y de que los odios y los resentimientos superen a lo que es la convivencia diaria de una sociedad. Mira, sí, somos vulnerables. La comunidad latinoamericana en los Estados Unidos es muy vulnerable. Y la limitación que tienen es también el idioma inglés. Un alto porcentaje de la comunidad hispana en los Estados Unidos a lo mejor no conoce el inglés, se van hacia la parte de información hispana o en español, y sabemos que todos esos medios en español están de parte de ese socialismo o ese globalismo que hemos hablado. Por consiguiente, la información que están consumiendo es errónea. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y cómo evito eso? Bueno, desafortunadamente vas a tener que aprender a investigar lo que llamamos nosotros inteligencia de fuente abierta. Los que son bilingües o hablan más de dos idiomas pueden acceder a otras fuentes de información y comparar. ¿Ok? Mira, estamos tan manipulados y estamos tan programados que te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace unos meses. Venía yo pasando por una escuela y había un muchacho como de 25 años, al frente de una escuela en el momento de la salida, y el muchacho cargaba en su espalda un bolso que es de un rifle de asalto militar camuflado. Obviamente, cuando yo lo vi, yo dije: "¿Qué hace este tipo aquí parado aquí al frente de la esquina solo?". Y con su lenguaje corporal era muy sospechoso, ¿no? No voy a profundizar, cómo determiné yo que esa conducta era inapropiada. Lo cierto es que, bueno, se notificó a la escuela, nadie hizo nada. Entonces, yo comento por las redes sociales, denuncio esa situación como una advertencia para que la sociedad o la comunidad de donde vivimos esté alerta ante una situación como esa. Y alguien me pregunta, pero bueno, ¿cuál es la descripción de la persona? Bueno, la persona era un ciudadano afroamericano. Bueno, la gente se molestó porque yo dije eso, ¿no? Que era de color afro, era de descendencia afroamericana. Pero es que si esa es la descripción, ¿qué quieres que te diga?
Entonces, todo se basó en racismo, en que yo era racista, en que me iban a llamar para meterme preso, me iban a demandar, todo eso. Entonces, imagínate tú cómo está de brainwash, ¿no? La sociedad, en que se desviaron del tema principal, que era un posible active shooter en una escuela, que eso pasa aquí a cada rato, pero no, se enfocaron es que yo estaba denunciando a un muchacho de color. Entonces, muchas veces creemos que todo lo que sale en la televisión es verdad. Ese es nuestro punto de referencia. Y cuando yo a veces converso con personas y me gusta analizarlos, yo digo, ok, esa noticia que tú estás diciendo es mentira. No, eso es verdad. Bueno, dime cuál es tu punto de información y tu referencia. Es que lo vi en el canal tal de televisión. O lo dijo fulano de tal de televisión que sabemos que es comunista, socialista, lo que sea. Yo le digo, ok, y tú no quisieras averiguar de repente otro punto de vista de otras personas que son analistas y eso. No, 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 porque yo creo en esto. Yo veo el punto todos los domingos y lo que Jorge Ramos dice, eso es verdad. Entonces, este, estamos siendo manipulados y hay mucha manipulación subliminal. ¿Ok? Este tema del LGTBQ, letra, número, lo que sea, está afectando a la juventud, a los niños hasta el punto que yo he visto muchachos, varones, preguntando por qué a mí no me celebran los 15 años. Yo quiero hacer, bailar el bal de los 15 años. Entonces, imagínate tú cómo está cambiando la sociedad, porque sabemos que ese tipo de comunidad es vulnerable ante la sociedad. Les están dando esa falsa sensación de poder, pero es porque quieren infiltrar la sociedad, destruir la base de la sociedad, que es la familia. Entonces, bueno, mira, la recomendación, objetividad, siempre lo hemos hablado, objetividad. No me creas a mí, no le crean a Maybor Petit, averigüen, investiguen, aprendan a investigar. Bueno, Eduardo, quiero agradecerte porque prácticamente nos ha dado una clase en materia de seguridad y de amenazas híbridas. Así que mil gracias y te esperamos porque esta es la primera parte de muchas otras clases que queremos darle a nuestra audiencia. Gracias a ti, Maybor, y muchos abrazos y saludos a toda tu audiencia. Bueno, y que también queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión del día de hoy, desde el Super Chat y desde nuestras diversas plataformas. Mil gracias a nuestras llaves por estar siempre allí ayudándonos. Ustedes forman parte del equipo de Sin Filtros y no podemos seguir sin ustedes. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like, compartan este video y díganle a la gente que se suscriba al canal, que lo van a volver a quitar, a sacar de la suscripción, pero ustedes se vuelven a meter porque esto es una batalla y la batalla hay que enfrentarla y pelearla y así estamos haciendo. Nos despedimos, también les recordamos que Sin Filtros es miembro del equipo de embajadores de la RAC y apoyamos todos sus programas que tienen en Venezuela, también en Ucrania y en Polonia. Así es que les dejo con el mensaje de la RAC y recuerden que juntos salvamos vida. Adelante y gracias por estar con nosotros. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.